Hoy necesito hablar con usted sobre un tema importante. Si tiene más de 60 años, le pido que preste mucha atención, porque lo que voy a compartir no se suele mencionar en las conversaciones cotidianas. Se trata de algo tan común como ducharse, una rutina diaria que debería ser una de las partes más seguras de su día. Pero la verdad es que ciertos hábitos en la ducha pueden poner en riesgo su salud de formas que la mayoría de la gente nunca considera. No me refiero a resbalarse en suelos mojados, aunque eso sin duda es un motivo de preocupación. Me refiero a cómo ciertas prácticas específicas relacionadas con el baño pueden afectar a su sistema cardiovascular y a la salud de su cerebro. Como médico, he visto demasiados casos en los que rutinas aparentemente inofensivas han contribuido a problemas de salud graves. Hoy quiero ayudarle a comprender la relación entre los hábitos comunes en la ducha y el riesgo de sufrir un ictus, para que pueda tomar decisiones informadas sobre su rutina diaria. Permítanme compartir una historia que ilustra lo que quiero decir. Una vez traté a una mujer llamada Margaret, de 73 años. Era una persona llena de vida, independiente y tenía un ritual nocturno que le encantaba. Un baño largo y muy caliente a las 9 de la noche. Para ella, era un momento para relajarse y aliviar los dolores en las articulaciones. Una noche, unos 20 minutos después de empezar el baño, empezó a sentir un mareo intenso y náuseas. Consiguió salir y secarse, pero a la mañana siguiente, su hija la encontró incapaz de hablar con claridad y con debilidad en un lado del cuerpo. Margaret había sufrido un derrame cerebral y, aunque fueron varios los factores que contribuyeron a ello, su rutina de baño influyó en el momento y las circunstancias. Ahora bien, la historia de Margaret no pretende asustarle. Su objetivo es poner de relieve algo importante. A partir de los 60 años, nuestro cuerpo sufre cambios fundamentales. Nuestros vasos sanguíneos pierden elasticidad, nuestro corazón bombea con menos fuerza y nuestro cerebro depende de un delicado equilibrio entre el flujo sanguíneo y el oxígeno. Pequeños cambios en nuestro entorno o en nuestra rutina pueden tener efectos más importantes que los que habrían tenido cuando éramos más jóvenes. Comprender estos cambios nos permite ajustar nuestros hábitos en consecuencia. Permítame explicarle lo que ocurre dentro de su cuerpo durante una ducha muy caliente. Cuando la temperatura del agua supera los 40 grados Celsius, los vasos sanguíneos se dilatan considerablemente. Este ensanchamiento de los vasos provoca una caída de la presión arterial. En las personas más jóvenes, con arterias flexibles, el cuerpo controla fácilmente este cambio. Pero a medida que envejecemos, nuestras arterias se endurecen y nuestro sistema cardiovascular se vuelve menos receptivo. Una caída repentina de la presión arterial puede significar que llegue menos sangre al cerebro de forma temporal. Aunque esto no provoca automáticamente un derrame cerebral, sí crea condiciones que pueden ser peligrosas, especialmente si hay otros factores presentes, como la deshidratación o problemas cardiovasculares preexistentes. Las investigaciones han demostrado que las fluctuaciones significativas de la presión arterial pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, especialmente cuando se combinan con otros factores de riesgo. Esto no significa que haya que evitar por completo las duchas calientes. Significa que hay que tener cuidado con los extremos. Consideremos la historia de Manuel, un hombre de 75 años que amaba su jardín y caminaba todas las mañanas. Tenía la costumbre de darse duchas muy calientes durante 20 minutos cada noche, creyendo que le ayudaban con el dolor de rodilla. Una noche, después de la ducha, se sintió mareado y su visión se volvió borrosa. Pensó que solo estaba cansado, pero minutos después se desmayó. En el hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un derrame cerebral. Manuel se recuperó parcialmente, pero perdió algo de movilidad en el lado derecho. ¿Cuál es la lección aquí? Tu cuerpo a los 70 años responde de manera diferente a como lo hacía a los 40. Tu sistema cardiovascular necesita más estabilidad y menos cambios drásticos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mantén el agua de la ducha tibia en lugar de caliente. Si necesitas terapia de calor para el dolor articular, considera tratamientos localizados como almohadillas térmicas o compresas calientes en lugar de exponer todo el cuerpo al agua muy caliente. Limita el tiempo de la ducha a unos 10 minutos. Y lo más importante, si te sientes mareado, débil o experimentas cambios en la visión mientras te bañas, no lo descartes como un envejecimiento normal. Estos pueden ser signos de advertencia que merecen atención médica. Ahora voy a abordar otro hábito común. Ducharse justo después de comer mucho o inmediatamente después de tomar ciertos medicamentos. Esto es lo que ocurre en el cuerpo durante la digestión. Después de comer, el cuerpo desvía una cantidad significativa de flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Esto es normal y necesario para procesar los alimentos. Durante este tiempo, otras partes del cuerpo, incluido el cerebro,
reciben relativamente menos flujo sanguíneo de lo habitual. Si luego te das una ducha caliente, el calor hace que fluya aún más sangre hacia la superficie de la piel. Esta doble demanda, la digestión y la respuesta al calor, puede hacer que tu cerebro funcione con un suministro de sangre reducido. Si a esto le sumamos los medicamentos, la situación se vuelve más compleja. Muchas personas mayores de 60 años toman medicamentos para la presión arterial, que afectan a la circulación de la sangre por el cuerpo. Cuando se combinan los efectos de la digestión, la medicación y la exposición al calor a la vez, se crea una situación en la que la presión arterial puede bajar más de lo que el cuerpo puede compensar fácilmente. Esta afección, llamada hipotensión postprandial, presión arterial baja después de comer, está bien documentada en la literatura médica, especialmente en adultos mayores. Recuerdo a Eleanor, una mujer de 76 años que seguía la misma rutina desde hacía años. Cenaba, tomaba sus medicamentos nocturnos y luego disfrutaba de un baño caliente. Creía que le ayudaba a dormir. Una noche, unos 10 minutos después del baño, la habitación empezó a dar vueltas. Se sintió débil y se desmayó. Su marido la encontró inconsciente. En la sala de urgencias, descubrimos que su presión arterial había bajado significativamente, lo que contribuyó a su derrame cerebral. Eleanor sobrevivió, pero tuvo dificultades permanentes para hablar. La experiencia de Eleanor nos enseña que, a menudo, no es un problema importante, sino una combinación de factores menores lo que crea el riesgo. Su rutina de bañarse después de comer y tomar la medicación parecía inofensiva, ya que lo había hecho durante años sin problemas. Pero el riesgo de accidente cerebrovascular se acumula, y lo que su cuerpo toleró ayer no está garantizado para mañana. La solución es sencilla. Espere al menos una hora después de comer una comida sustanciosa antes de ducharse. Espere al menos una hora después de tomar medicamentos que afecten a la presión arterial antes de exponerse al calor. Dé tiempo a su cuerpo para que se estabilice. Permítanme hablar de otra práctica que me preocupa. Pasar mucho tiempo en un cuarto de baño lleno de vapor y mal ventilado. A mucha gente le gusta, ya que lo encuentra relajante, casi como una experiencia de spa en casa. El cuarto de baño se llena de vapor, los espejos se empañan y el aire cálido y húmedo resulta relajante. Pero hay un problema oculto relacionado con los niveles de oxígeno. Cuando un cuarto de baño pequeño se llena de vapor y la ventilación es insuficiente, la concentración de oxígeno en el aire disminuye. No se nota conscientemente porque el calor es agradable, pero el cuerpo sí lo nota. El cerebro necesita un suministro constante de oxígeno. Utiliza alrededor del 20% del oxígeno del cuerpo, a pesar de que solo representa alrededor del 2% del peso corporal. Cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye, aunque sea ligeramente, el cerebro tiene menos de lo que necesita para funcionar de manera óptima. Si a esto se le suma la caída de la presión arterial por la exposición al calor, se puede crear una situación de riesgo. Traté a un hombre llamado Thomas, de 71 años, al que le encantaba empezar el día con una larga ducha en su pequeño cuarto de baño sin ventanas. Pasaba entre 20 y 25 minutos allí, creyendo que el vapor le ayudaba con su artritis. Una mañana, su esposa oyó un fuerte golpe. Encontró a Thomas en el suelo, apenas consciente. En el hospital, determinamos que había sufrido una caída significativa del oxígeno en sangre, lo que contribuyó a su colapso y a las complicaciones posteriores. Thomas se recuperó, pero el incidente cambió su vida de forma significativa. La solución es sencilla: no se duche durante más de 10 minutos. Mantenga siempre una ventana abierta o utilice un extractor de aire. Asegúrate de que el aire circule. Si empiezas a sentirte mareado o con dificultad para respirar durante la ducha, sal inmediatamente y respira aire fresco. Estos no son solo signos de envejecimiento, son señales de tu cuerpo de que algo no va bien. Ahora quiero abordar una tendencia que se ha popularizado recientemente: la inmersión en agua fría y las duchas frías. Probablemente hayas visto a influencers y defensores del bienestar promocionando los beneficios de la exposición al agua fría para la energía y la circulación. Aunque puede haber algunos beneficios para ciertas personas, debo ser claro sobre los riesgos para los adultos mayores. Cuando el agua muy fría entra en contacto repentinamente con la piel, el cuerpo responde con una vasoconstricción inmediata. Los vasos sanguíneos se contraen bruscamente. Esto provoca un rápido aumento de la presión arterial. En las personas más jóvenes, con vasos sanguíneos sanos y elásticos, el cuerpo maneja esta respuesta al estrés. Pero en los adultos mayores, con arterias más rígidas, este aumento repentino de la presión puede ser realmente peligroso. El rápido aumento de la presión arterial sobrecarga el sistema cardiovascular y puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos.
El cuerpo intenta reparar cualquier daño y, a veces, este proceso de reparación implica la formación de coágulos. Un coágulo que se desprende puede viajar a través del torrente sanguíneo y bloquear el flujo sanguíneo al cerebro. Este es uno de los mecanismos por los que se puede producir un derrame cerebral. Recuerdo a James, un hombre de 68 años que estaba orgulloso de su estado físico. Después de ver un documental sobre la terapia con agua fría, comenzó a tomar una ducha helada cada mañana. Durante varias semanas, se sintió lleno de energía. Entonces, un lunes por la mañana, su esposa oyó un ruido en el cuarto de baño. Encontró a James en el suelo, incapaz de mover el lado izquierdo y con dificultades para hablar. En el hospital, confirmamos que había sufrido un derrame cerebral. El repentino aumento de la presión arterial debido a su rutina de duchas frías había sido un factor contribuyente. La situación de James ilustra un principio importante. Lo que funciona para un grupo de edad o una persona puede no ser adecuado para otro. Después de los 60 años, el sistema cardiovascular simplemente no soporta tan bien los extremos. El corazón trabaja más, los vasos sanguíneos son menos flexibles y el cerebro necesita estabilidad en lugar de choques. Si quieres sentirte renovado, empieza con agua tibia y ve enfriándola gradualmente hacia el final de la ducha. Nunca te expongas a agua extremadamente fría de forma brusca. Escuche a su cuerpo y, si experimenta molestias en el pecho, mareos intensos u otros síntomas preocupantes, deténgase inmediatamente y busque ayuda. Otra cuestión de tiempo que debo comentar es la de ducharse muy tarde por la noche, justo antes de acostarse. Muchas personas tienen esto como ritual nocturno. Una ducha caliente a las 10 u 11 de la noche y luego directamente a la cama. Parece lógico y relajante, pero hay una consideración fisiológica aquí. Por la noche, el cuerpo sigue de forma natural lo que llamamos ritmo circadiano. La temperatura corporal desciende ligeramente, la presión arterial disminuye y el ritmo cardíaco se ralentiza. Todo ello para prepararte para dormir. Cuando te das una ducha caliente a altas horas de la noche, estás invirtiendo temporalmente algunos de estos procesos naturales. La temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan y puedes perder líquidos a través de la transpiración, aunque no te dé cuenta. Esto puede provocar una deshidratación leve y una disminución de la presión arterial justo cuando el cuerpo ya se encuentra en un estado vulnerable para dormir. Para las personas mayores, esta combinación puede ser problemática. Las investigaciones han demostrado que los accidentes cerebrovasculares pueden producirse durante el sueño, y factores como la presión arterial baja y la deshidratación pueden contribuir a este riesgo. Cuidé a una mujer llamada Dorothy, de 82 años, que se duchaba todas las noches a las 11 antes de acostarse. Ella lo consideraba su momento de paz después de un largo día. Una mañana, su hijo la llamó y se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Dorothy hablaba con dificultad, parecía confusa y no podía mover bien la mano derecha. Había sufrido un derrame cerebral durante la noche. Aunque no podemos afirmar que la ducha fuera la causa directa, es probable que el momento en que se duchó y su rutina crearan las condiciones que contribuyeron al suceso. La recomendación aquí tiene que ver con el momento. Si prefiere ducharse por la noche, no hay ningún problema, pero hágalo más temprano, idealmente antes de las 8 de la tarde. Esto le da tiempo a su cuerpo para regular su temperatura y presión arterial antes de dormir. Asegúrese de beber agua después de la ducha para mantenerse hidratado. Y, de nuevo, preste atención a las señales de advertencia, como mareos o trastornos visuales. Ahora, quiero dedicar un momento a explicar la ciencia que hay detrás de todo esto en términos más claros, porque comprenderlo le ayudará a tomar mejores decisiones. Piense en su sistema circulatorio como una red de tuberías que transportan recursos vitales por todo su cuerpo. Cuando estas tuberías son nuevas y flexibles, soportan fácilmente los cambios de presión. Pero con el tiempo, se vuelven más rígidas, acumulan depósitos y pierden su capacidad de adaptarse rápidamente. Cualquier cambio repentino, calor extremo, frío extremo o reducción del oxígeno, provoca fluctuaciones en la presión arterial que su sistema cardiovascular envejecido tiene dificultades para gestionar de manera eficiente. Su cerebro depende enormemente de un flujo sanguíneo constante. A diferencia de los músculos, que pueden funcionar brevemente sin un nivel óptimo de oxígeno, el cerebro necesita un suministro constante. No puede almacenar oxígeno ni glucosa para su uso posterior. La sangre debe suministrar estos elementos esenciales en todo momento. Cuando la presión arterial desciende demasiado, el suministro se ralentiza. Cuando la presión se dispara, las paredes de los vasos sanguíneos pueden dañarse. Ambas situaciones aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular. Luego está el problema de los coágulos sanguíneos.
Piensa en un río. Cuando el agua fluye con fuerza, lo arrastra todo. Pero cuando el flujo se ralentiza, los residuos se acumulan y pueden crear obstrucciones. La sangre funciona de manera similar. Una buena circulación mantiene las células sanguíneas en movimiento. Pero cuando la circulación se ralentiza debido a la presión arterial baja, la deshidratación o la reducción de oxígeno, las células sanguíneas pueden agruparse. Estos grupos pueden formar coágulos y, si un coágulo bloquea una arteria que irriga el cerebro, se produce un accidente cerebrovascular. Una vez que las células cerebrales se ven privadas de oxígeno, aunque sea por unos minutos, comienzan a morir y el daño es permanente. La buena noticia es que puede protegerse con simples ajustes. Tome duchas de menos de 10 minutos. Utilice agua tibia, no extremadamente caliente ni fría. Asegúrese de que su cuarto de baño esté ventilado. Evite ducharse inmediatamente después de comidas copiosas o de tomar ciertos medicamentos. No se duche muy tarde por la noche. Estos pequeños cambios protegen 3 factores críticos: presión arterial estable, oxígeno adecuado y buena circulación. Permítanme compartir una historia más que resume todo esto. Conocí a una mujer llamada Carmen, de 70 años, alegre e independiente. Nunca se preocupó mucho por su salud porque se sentía bien. Tenía la costumbre de darse duchas muy calientes a altas horas de la noche en su pequeño cuarto de baño cerrado. De vez en cuando se sentía mareada después, pero suponía que era normal para su edad. Entonces, por casualidad, escuchó información similar a la que les estoy contando hoy. Decidió hacer algunos cambios: duchas más cortas, temperatura más baja, más temprano por la noche y siempre con la ventana abierta. Unas semanas más tarde, Carmen me dijo algo que me conmovió. Me dijo que ya no se mareaba después de ducharse, que dormía mejor y que se sentía tranquila sabiendo que se estaba cuidando mejor. Carmen no necesitaba tratamientos caros ni nuevos medicamentos. Solo necesitaba comprender cómo funcionaba su cuerpo y adaptarse en consecuencia. Esos pequeños cambios marcaron una diferencia real en su bienestar diario y probablemente redujeron su riesgo a largo plazo. Lo que aprendí de Carmen y de otros muchos pacientes es que la prevención no requiere sacrificio, sino concienciación. Cada decisión que tomas sobre tu rutina diaria favorece tu salud o, potencialmente, la perjudica. Cuando comprendes el porqué de las recomendaciones, estás en condiciones de tomar decisiones que protegen lo que más importa: tu independencia, tu claridad mental y tu capacidad para seguir viviendo la vida según tus propios términos. He visto a personas perder su independencia de la noche a la mañana. Un día caminan libremente, se cuidan a sí mismas y disfrutan de sus aficiones. Al día siguiente, necesitan ayuda para realizar tareas básicas, como vestirse, comer o hablar. También he visto a personas que, gracias a pequeños pero constantes cambios, mantuvieron su fuerza y autonomía durante muchos años más. La diferencia no fue la suerte, fue la atención a los detalles y la voluntad de adaptarse. Esto es lo que más quiero que recuerdes. Envejecer no significa rendirse o volverse frágil. Se trata de adaptarse sabiamente a las necesidades cambiantes de tu cuerpo. Tus arterias no son tan elásticas como antes. Tu corazón no responde tan rápido. Tu cerebro necesita condiciones estables. Pero esto no significa que estés condenado a tener problemas. Significa que debes ser más reflexivo con tus decisiones. Los pequeños cambios se acumulan y se convierten en una poderosa protección. Una ducha un poco más fría. Una ventana abierta. Esperar una hora después de comer. Ducharse más temprano por la noche. Parecen ajustes menores, pero día tras día construyen una base de seguridad. La recompensa no es solo evitar un derrame cerebral, sino mantener su capacidad para hacer las cosas que le gustan, cuidarse a sí mismo y abrazar a las personas que aprecia sin necesidad de ayuda constante. Antes de terminar, debo destacar algo crucial. Todo lo que he compartido con ustedes se basa en conocimientos médicos y experiencia clínica, pero ningún consejo general sustituye a la atención médica personalizada. Cada persona es diferente, sus condiciones de salud específicas, medicamentos y factores de riesgo son únicos para usted. Antes de realizar cualquier cambio significativo en su rutina, hable con su médico. Y si alguna vez experimenta mareos, visión borrosa, debilidad, dificultad para hablar u otros síntomas preocupantes, no espere, busque atención médica inmediata. Estos podrían ser signos de un accidente cerebrovascular en curso, y un tratamiento rápido marca una enorme diferencia en los resultados. Comparto esta información porque creo que el conocimiento es poder. Cuando comprendes cómo funciona tu cuerpo y qué necesita, puedes tomar decisiones que protejan tu futuro. No es necesario vivir con miedo, pero sí con conciencia.
La diferencia entre una vida de independencia continua y una de dependencia a menudo se reduce a pequeñas decisiones diarias. Espero que apliques con prudencia lo que has aprendido hoy. Comparte esta información con alguien que te importe. Nunca se sabe. Una simple conversación podría ayudar a alguien a evitar una crisis de salud que se puede prevenir. Presta atención a las señales de tu cuerpo. Haz ajustes que favorezcan tu bienestar. Y recuerda, cada decisión consciente que tomas es una inversión en tu salud, independencia y calidad de vida futuras. Tu vida es preciosa, y cada día es una oportunidad para cuidarte con sabiduría. El poder está realmente en los detalles, y esos detalles están en tus manos.